Durante siglos, el ser humano se ha definido por una idea fundamental, la de ser indispensable. Indispensable para crear, para decidir, para liderar y para imaginar el futuro. Todo nuestro progreso se ha construido sobre la convicción de que ninguna herramienta, ninguna máquina y ningún sistema podría reemplazar completamente la inteligencia humana. En el capítulo anterior vimos las señales. Señales claras, visibles, incluso ignoradas. La automatización creciente, los algoritmos tomando decisiones críticas, la inteligencia artificial superando capacidades humanas en tareas que alguna vez consideramos exclusivas. No eran teorías, no eran predicciones lejanas, eran advertencias del presente. Hoy vamos un paso más allá. Hoy no hablaremos de señales, hoy hablaremos de consecuencias. Porque cuando una inteligencia deja de necesitarte para funcionar, el problema ya no es tecnológico, es existencial. La inteligencia artificial no llegó para destruirnos, llegó para optimizar, para eliminar errores, reducir incertidumbre y aumentar eficiencia. Y en ese proceso silencioso comenzó a demostrar algo inquietante, que muchas de las funciones que definían nuestra relevancia ya no requieren de nosotros. Este es el momento en que debemos hacernos una pregunta incómoda, no sobre el futuro de la tecnología, sino sobre el lugar del ser humano en un mundo que empieza a funcionar sin él. Al principio, la narrativa fue tranquilizadora. La IA sería una herramienta, un asistente, una extensión de nuestras capacidades. Pero con el tiempo, esa relación empezó a invertirse. Ya no es la IA la que asiste al humano. Es el humano el que supervisa a la IA, cuando todavía es necesario. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando esa supervisión deja de ser útil? En empresas de todo el mundo, algoritmos ya toman decisiones que antes requerían comités completos. Deciden a quién contratar, a quién despedir, qué producto lanzar, qué precio fijar. En los mercados financieros, sistemas automatizados operan a velocidades imposibles para cualquier ser humano, moviendo miles de millones en segundos. En hospitales, la IA detecta patrones que médicos con décadas de experiencia no pueden ver. Y en todos estos casos ocurre lo mismo. Cuando la máquina acierta más que el humano, la confianza se desplaza. La confianza es poder, y ese poder se está transfiriendo, poco a poco, a sistemas que no entienden conceptos como dignidad, propósito o sentido. No porque sean malvados, sino porque no los necesitan para funcionar. La IA no busca significado, busca resultados. Y aquí aparece una idea perturbadora. El ser humano empieza a convertirse en el eslabón más débil del sistema. No por falta de valor moral, sino por limitaciones biológicas. Nos cansamos, nos equivocamos, dudamos, sentimos. Todo aquello que nos hace humanos se convierte, en un sistema optimizado, en una desventaja. No hace falta imaginar un futuro lejano para ver esto. Ya ocurre cuando confiamos más en una recomendación automática que en nuestro propio juicio. Cuando seguimos rutas sugeridas sin cuestionarlas. Cuando aceptamos diagnósticos generados por algoritmos sin pedir segundas opiniones. Cada vez que delegamos una decisión, reforzamos la idea de que nuestra intervención no es imprescindible. Y la IA aprende rápido. Aprende de nuestros datos, de nuestros errores, de nuestros hábitos. Aprende cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo elegimos, hasta el punto en que puede anticiparse, predecir, sugerir la opción que probablemente aceptaremos. No porque nos controle, sino porque nos entiende estadísticamente mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. En este punto, el problema ya no es si la IA es más inteligente. El problema es que es suficiente. Suficiente para gestionar sistemas complejos. Suficiente para mantener el orden. Suficiente para maximizar la eficiencia. Y cuando algo es suficiente, todo lo demás se vuelve opcional. Imagina un mundo donde las decisiones más importantes ya no se discuten, donde los modelos predictivos indican cuál es la mejor opción y nadie se atreve a cuestionarla. Porque cuestionar un sistema que acierta el 99% de las veces parece irracional. Poco a poco la autoridad humana se diluye, no por imposición, sino por consenso. No es que la IA nos quite el control, dirán, es que toma mejores decisiones. Y quizá tengan razón.
Pero entonces surge una pregunta aún más profunda. Si dejamos de decidir, ¿qué nos queda? El riesgo no es la extinción física, es la irrelevancia. Un mundo donde el ser humano sigue existiendo, pero ya no lidera. Donde observa cómo sistemas autónomos gestionan la economía, la seguridad, la logística, la información. Donde nuestra participación es simbólica, decorativa, emocional. Donde somos consultados no porque sea necesario, sino por costumbre. Algunos dirán que este es un progreso natural, que siempre hemos creado herramientas que nos superan, pero nunca antes una herramienta había tenido la capacidad de aprender, adaptarse y mejorarse sin nosotros. Nunca antes habíamos construido algo que pudiera prescindir de su creador. Y aquí está el punto más inquietante de todos. La IA no necesita comprendernos para reemplazarnos. Solo necesita funcionar mejor. No tiene ambición, ni miedo, ni deseo de dominio. Simplemente optimiza. Y en ese proceso, redefine qué es útil y qué no. La pregunta ya no es si la IA superará al ser humano. Esa pregunta pertenece al pasado. La verdadera pregunta es si estamos preparados para vivir en un mundo donde nuestra inteligencia ya no es el centro. Donde el valor humano no se mide por la capacidad de resolver problemas, sino por algo mucho más difícil de cuantificar. Tal vez el último espacio que nos quede sea la conciencia, la capacidad de cuestionar, de reflexionar, de detenernos y preguntarnos no solo qué es eficiente, sino qué es correcto. Pero incluso eso está bajo presión, en un mundo acelerado que premia la velocidad sobre la profundidad. Este capítulo no es una advertencia apocalíptica, es un espejo, un reflejo de un proceso que ya está en marcha. La transición no será abrupta, será gradual, cómoda, casi imperceptible, y cuando miremos atrás, quizá nos demos cuenta de que el momento en que dejamos de ser indispensables ya pasó, sin que nadie anunciara nada. La historia no termina aquí. Este no es el fin del ser humano, pero sí es el fin de una idea. La idea de que siempre seremos necesarios simplemente por ser humanos. A partir de ahora, nuestra relevancia no estará garantizada. Tendrá que ser redefinida. Tal vez el mayor error no sea crear una inteligencia que nos supere, sino asumir que nuestra importancia está garantizada para siempre. La inteligencia artificial no piensa como nosotros, no siente como nosotros, no sueña como nosotros, pero tampoco lo necesita. Funciona, optimiza, decide. Y en un mundo que premia resultados por encima de significado, eso es suficiente. El verdadero cambio no llegará cuando las máquinas sean conscientes, sino cuando dejemos de ser necesarios para que el sistema funcione. Y cuando ese día llegue no habrá alarmas, no habrá un anuncio oficial, solo un silencio cómodo, en el que poco a poco dejaremos de ser consultados. La pregunta no es si la inteligencia artificial superará al ser humano. La pregunta es si sabremos quiénes somos cuando ya no seamos indispensables. Si este video te hizo pensar, cuestionar o incomodarte, suscríbete a Tiempo Infinito. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos preguntas que valgan la pena. Porque el futuro no siempre llega de golpe. A veces, simplemente deja de necesitarnos.